Buen día a todos. Un gran gusto en estar nuevamente en esta querida provincia tan viva, tan activa, tan efervescente. Les vengo a compartir un trabajo que hice desde la empresa nuestra, el área de consultoría para el Gobierno Nacional, con el propósito de encontrar cuáles y dimensionar las oportunidades que hay de desarrollo de distintos negocios en el noroeste, en el marco del Plan Belgrano, y de alguna manera también poder determinar algún tipo de prioridades en políticas públicas que ayuden a que estas cosas ocurran y que no queden solamente en un trabajo. Hicimos un trabajo básicamente para lo que nosotros llamamos las cadenas de la producción de proteínas, tanto animales como vegetales, que incluye también la agricultura. La soja, el maíz, son materias primas para la producción de proteínas, y abarcamos distintas áreas del noroeste, desde Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, no solamente la zona agrícola, sino obviamente también la zona ganadera, que es la proveedora de terneros. Detectamos o dimensionamos lo que es hoy y el potencial que tiene en el futuro las actividades que se están haciendo hoy. Es decir, lo que nosotros trabajamos sobre la idea de cómo mejorar las actividades actuales. Después hacemos al final algún tipo de mención sobre innovaciones o cosas nuevas, pero básicamente decimos que la agricultura puede pasar de 2 millones a 2,5 millones de hectáreas. Hemos tomado todas las restricciones vinculadas con el ordenamiento territorial, y ese crecimiento en hectáreas está más vinculado con aumentar el doble cultivo que con crecer en superficie agrícola, cómo puede aumentar las producciones y demás. Y bueno, finalmente encontramos de que podemos prácticamente duplicar el ingreso que tiene hoy la región en estas cadenas de valor y generar un empleo adicional entre directo e indirecto de 43.000 personas y una inversión de 2.000 millones de dólares. Lo que viene después es de alguna manera tratar de explicar por qué llegamos a esta conclusión. Es un trabajo que llevó casi un año y que muchos de ustedes que están acá y otras personas participaron. O sea, es un trabajo que se hizo de abajo hacia arriba, rescatando las opiniones y los conocimientos de la gente idónea y del lugar, y lo que hicimos es tratar de alguna manera de estructurar esas ideas que por ahí estaban más sueltas y ponerlas en algo un poco más integrado. En el tema de agricultura, lo que hicimos es dividir la zona de análisis en 3 macroregiones: en el norte, en el medio y la zona del sur, que es justamente la zona de Tucumán. Trabajamos sobre las restricciones vinculadas con el ordenamiento territorial tal como está hoy, sin hacer juicio de valor sobre la calidad del trabajo. Trabajamos sobre la posibilidad de crecer en la producción agrícola aproximadamente un 25% hacia adelante, básicamente en la producción de productos que llamamos especialidades. Eso tiene que ver con legumbres, pero también en el aumento de la producción del maíz y de la soja. Ese aumento en la producción, calculamos qué cantidad de empleo adicional genera, y más o menos la parte agrícola puede generar unos 4.000 empleos, y para alcanzar los 40.000 empleos hay que integrar la parte industrial. O sea, la producción agrícola primaria, digamos, en sí mismo no es una generadora directa de empleos, sino se integra un poco a la industria procesadora. Sí se genera demanda de maquinarias agrícolas y tiene algún tipo de efecto estimulante sobre industrias que están en otras regiones donde la industria metalmecánica es mucho mayor. Y básicamente también estudiamos el tema de legumbres. Me detengo breves minutos. Las exportaciones globales de legumbres están creciendo rápidamente y los precios de las legumbres, que es esta línea gris, suben. Es decir, es el único producto comparado con otros productos agrícolas cuyos precios tienden a la suba. Tienden a la suba porque la demanda aumenta. Lo que estamos viendo es que en legumbres está ocurriendo algo similar a lo que ocurrió con la soja en la década del 90,
donde en la década del 90 China empezó a ser un neto importador de soja, en este momento India está empezando a ser un neto importador de legumbres. Entonces pensamos que las legumbres pueden ser la soja de los próximos 10 años o 20 años. Básicamente nosotros trabajamos sobre la hipótesis de que este crecimiento no va a venir de las legumbres que nosotros actualmente estamos haciendo en el NOA, que es lo que llamamos legumbres especialidades, sino que va a venir de lo que llamamos legumbres commodities, es decir, legumbres, otro tipo de legumbres para otro tipo de mercados, donde los mercados son muchísimo más grandes. Básicamente estamos apuntando a garbanzo desi, a lenteja, arveja amarilla, etcétera, etcétera. Bien, a partir de estas conclusiones, le hemos hecho al gobierno un listado de prioridades en las políticas públicas que están, digamos, listadas, cuáles son las modificaciones, qué impacto esperado y quién sería la autoridad de aplicación. Es decir, que el gobierno hoy tiene esto en su poder como para poder generar distintas cuestiones. Muchas de estas cuestiones están siendo tratadas y están en marcha, se están implementando. Algunas, digamos, por ahí no con la velocidad que uno quisiera por la propia ansiedad que tiene, pero sí me consta que esta agenda está llevándose adelante y, bueno, me parece que el sector privado también tiene que involucrarse en muchas de estas cuestiones. Estas son las prioritarias, que son las verdes, hay otras que son amarillas, que son menos, y algunas que son un poco menos prioritarias, pero bueno, quien esté interesado en este trabajo yo tranquilamente se lo puedo enviar con mayor detalle. El otro trabajo que hicimos tiene que ver con la producción ganadera. Después de un trabajo que nos costó bastante tiempo, logramos entender que más o menos en el NOA hay 1.300.000 vacas que producen 700.000 terneros, es decir que hay un 55% de destete. Este número es un promedio que oculta diversas realidades. Nos hemos encontrado con muchas explotaciones que tienen menos del 40% de destete y varias explotaciones que tienen más del 60, 65%, así que hay mucha dispersión en este número con una carga de 0,3 equivalente vaca. Bueno, una parte de los terneros se van de la zona, más o menos el 20% de los terneros, el 40% se recría y se engorda. Algunos son faenados en frigoríficos locales, federales, mataderos. La carne va al mercado, esto es lo que consume el mercado, y lo mismo para lo que es en pollos o cerdos. Acá están los consumos de maíz y soja que lleva cada una de estas cadenas. Y finalmente lo que es interesante es que el NOA importa entre el 15 y el 30% de la carne bovina que consume, pero importa el 82% del pollo y el 85% del cerdo que consume. Sin embargo, una gran cantidad de granos se van directamente a las terminales de Rosario y a otros destinos y muy poco se procesa y se consume internamente. Es decir, en la foto de hoy nos encontramos que el NOA exporta granos al mundo, exporta algo de terneros e importa carne. Entonces trabajamos sobre una hipótesis obvia, que muchos de ustedes, pero le pusimos números, es de qué sucedería si por lo menos el NOA podría sustituir las importaciones de alguna manera regionales y cómo cambiaría este modelo. Bueno, y encontramos que en el modelo, primero que nada, podemos pasar de 1.300.000 vacas a 1.900.000 vacas, aumentando la receptividad de 0,3 a 0,5 y con un modesto crecimiento en el porcentaje de destete, tampoco son grandes porcentajes. Podríamos tener una cantidad mucho mayor de terneros. Esos terneros en los feedlots podrían consumir más maíz, más producción de aves y porcinos que podrían consumir también más soja y maíz. La producción de soja de 1.900.000 pasa a 2.200.000 y la de maíz de 2,5 pasa a 4 millones de toneladas, es decir que una gran parte de ese aumento en la producción se transformaría en carnes acá y seguiríamos, aún así seguiríamos exportando granos hacia afuera, o sea que no es una cosa o la otra, sino es un crecimiento de la torta bastante importante. Este modelo permitiría autoabastecerse de carne bovina, de pollo y de cerdo, y las importaciones de otras regiones serían menores.
inclusive hasta se podría exportar carnes, como dicen acá estas flechas, al mercado mundial desde esta zona. Bueno, este trabajo, el impacto que tiene sobre la producción de carnes es 11 veces debería crecer la producción aviar, 13 veces la de porcino, 2 veces la de bovinos. Se usaría 5 veces más soja y 4 veces más maíz de lo que se está usando hoy. El valor bruto de la producción crecería en 2.400 millones de dólares por año y tendríamos excedentes exportables de estos números. El empleo que generarían estos ecosistemas son 40.000 empleos. La mitad son empleos directos y la otra mitad son empleos indirectos, a los que hay que sumarle los llamados no transables y los empleos que se generan en los ecosistemas de proveedores, de servicios y demás, que se calculan en la bibliografía 2.5 empleos por cada empleo directo, o sea que estaríamos hablando de, además de estas 40.000, otras 50.000 personas que se generarían. Es decir, el impacto que tiene esto sobre el empleo, sobre la producción, sobre la exportación es realmente excepcional en cadenas de valor donde el mundo pide nuestro producto, o sea que no hay que abrir mercado, los mercados existen, lo que hay que hacer es una especie de ingeniería y alinear de alguna manera todas las acciones. Bueno, puse esta torta porque en realidad cuando uno habla de que aumenta la cadena de valor, en realidad se distribuye ese valor no es solo del productor o del empresario que lleva adelante eso, sino que hay distintas personas que reciben beneficios por el crecimiento de esa torta y empezamos a ver si era algo tan bueno, tan lindo, por qué no había ocurrido hasta ahora, cuáles habían sido las barreras que determinaron que esto no hubiese ocurrido antes, y entonces encontramos que la zona tiene alguna serie de ventajas sobre otras zonas del país, por ejemplo el precio de los alimentos. Por supuesto, cuando le descontás el flete es mucho más barato el maíz y la soja acá que en otras zonas. Los salarios son menores, el costo de la tierra es menor, pero hay algunas otras cuestiones que vinculados con la propiedad de la tierra, esto es muy importante en el tema ganadería, zonas amarillas, la infraestructura, la localización, en fin, el costo del transporte. Hay algunas cuestiones que retrasaron. Yo quiero agregar a esto que en general las inversiones llaman a las inversiones. Es decir, si no hay nadie que esté haciendo en escala y en forma profesional pollo, es difícil que otras empresas vengan a instalarse a producir pollo. O sea, se generan clústeres o ecosistemas que llaman a otras inversiones de este tipo. Y esto era llamado en la Argentina por Entre Ríos o la provincia de Buenos Aires. Y no se salía de ese ecosistema, de ese lugar, no se rompió la inercia de que se ha hecho estas producciones en las zonas más cercanas a Buenos Aires. Así que no es fácil romper eso. Para romper eso hay que traer fuertes incentivos a la inversión privada. Tiene que haber realmente desde el sector público, del sector privado, una vocación alineada sobre estas cuestiones para que esto ocurra. Y nosotros empezamos a ver, porque claro, si aumenta la producción acá, parte de la producción tiene que ser exportable y entonces analizamos cuán competitiva es la producción de la tonelada de carne acá comparado con otros países del mundo. Argentina NOA, Argentina Río de la Plata, o sea, zona de Buenos Aires, Brasil Paraná, Brasil Santa Catalina, Estados Unidos. Y entonces el costo por kilo vivo, que es la línea más oscura, es más caro producirlo en Estados Unidos y uno de los lugares, digamos, más baratos es el NOA. Brasil Santa Catalina es un poco más barato que nosotros, pero es más barato producir en el NOA que producir alrededor de Buenos Aires. Es decir, que producir una tonelada de carne de aves es competitiva en el NOA. Lo mismo hicimos con cerdos. El costo del kilo vivo es la celeste. Vemos que en el caso de cerdo lo más barato es producir en el NOA que en cualquier otra zona competidoras del mundo. El mismo trabajo hicimos para bovinos, que es la parte oscura. Bueno, en la parte de bovinos también es más barato producir una tonelada de carne de bovino en el NOA que en otras regiones competidoras del mundo. Mato Grosso do Sul aparentemente sería nuestro competidor, pero lo que vemos es que
la decisión de no invertir en estas cosas no se deben a la competitividad estructural de costos, sino que hay otras razones que hicieron que estas inversiones no se hayan realizados aquí, ¿no es cierto? Y algunas de estas cuestiones que están detalladas en el trabajo, que tienen que ver con escala, estándares sanitarios, dificultad de comercializar sus productos, altos costos burocráticos por impuestos, tasas, gastos, bueno, falta de materia prima, terneros, ordenamiento territorial y seguridad jurídica, volatilidad histórica de los precios, desarrollo exportador limitado. Bueno, algunas de estas cuestiones de trabas que, por lo que estoy viendo, muchas de ellas se están empezando a disolver o a tratar o a debatir en forma pública. Pero bueno, hicimos el cálculo de cuál sería el impacto de esta producción en el mundo, en el mercado de carnes del mundo, ¿no? Entonces hicimos que en pollos el comercio mundial son 12 millones de toneladas y las exportaciones argentinas son 250.000. Y hoy es nada la exportación del DOA. O sea que en un mercado de 15 millones de toneladas habría que colocar 200.000. O sea que es muy, muy poco lo que hay que colocar. Hicimos un trabajo de corte por corte, cuál es el mercado mundial y qué exportaciones hay que hacer. Esto es una hoja de ruta para las negociaciones internacionales. Es decir, por más que uno tenga la voluntad de agregar valor, si no estamos integrados al mundo, si no tenemos una estrategia de colocación de productos bien coordinada desde el Ministerio de la Producción, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, es muy difícil. De alguna manera lo que tratamos con esto es que si algún día uno va a hacer una reunión de negocio con Corea, que se lleve debajo del brazo que hay que vender 10.000 toneladas de cuarto trasero con hueso, porque es un mercado que podría... Y bueno, y así es como... digamos, es una hoja de ruta para los negociadores. Lo mismo hicimos en cerdo, lo mismo hicimos en vacunos, y bueno, finalmente hay otras cuestiones que no fueron tratadas en nuestro trabajo, pero que tratamos de dimensionar: el impacto del uso de gramíneas para pasturas. Ya hay bastante trabajo realizado sobre el impacto del Gatton Panic y otros tipos de gramíneas para estas zonas más tropicales, las fábricas de etanol, de biodiesel, el biogás, la cogeneración y el riego. Encontramos que hay 200.000 hectáreas que se podrían regar. El riego sería fundamental porque nos permitiría hacer cultivos, doble cultivo, un cultivo de primera bajo riego, un cultivo de segunda, y ponerle un doble piso al campo sin necesidad de aumentar la superficie agrícola. Hicimos un análisis de riego, muchos de estos datos fue facilitado por el Ministerio del Interior y la gente que trabaja en el tema de aguas. Trabajamos haciendo un análisis del tema de fletes, de cuál es el impacto del flete. Camión obviamente se encarece a medida que las distancias son mayores. Analizamos la opción de salir por el Pacífico y por ahora encontramos que la salida por el Pacífico es más cara que la integración del flete con el terrestre. Esto nos llamó la atención, pero está básicamente dado es que este flete terrestre todavía es alto y el flete marítimo no necesariamente es más barato, porque los puertos de Antofagasta y demás no tienen la intensidad de buques que tienen los puertos del litoral nuestro. Pero bueno, yo creo que esto en algún momento va a ir bajando. Sí es importante saber que el impacto del flete cuando uno transporta granos es entre el 37 y el 50%, pero cuando transporta carnes es entre el 2 y el 4%. Es decir, que una buena forma de bajar los costos de logística es transformar los granos en carne. Y le diría más, y con esto con intención de una sana provocación, y transformar los granos en carne generarían 40.000 puestos de trabajo, la inversión sería muchísimo más rápida y el impacto mucho más rápido que transportar los granos por ferrocarril. Es decir, que si yo tuviera que recomendarle al gobierno dónde poner el foco es procesemos granos acá en origen, que es la forma más barata y más rápida de bajar los costos de logística. Trabajamos sobre las necesidades de financiamiento de este proyecto y cómo sería en el tiempo y cuáles son las fuentes de financiación. Y bueno, para finalizar, y después no sé si hay alguna pregunta, puede responderla. Nosotros pensamos que los problemas de la competitividad son problemas que obedecen a distintas cuestiones que deben ser tratadas en forma sistémica. Los problemas de competitividad no deben ser tratados afectando solo invirtiendo solo en logística o solo en educación
sino que tienen que ser vistos como un conjunto, ¿no? El desarrollo de mercados, el estímulo al flujo de capitales, el estímulo al flujo de conocimientos, la innovación en organizaciones, el desarrollo de un nuevo liderazgo. Yo llamo liderazgo, integro en liderazgo el tema del emprendedurismo, el tema de los empresarios, el tema de la educación, pero hay 3 temas que detectamos nosotros que son condicionantes, es decir, que son temas que deben ser resueltos lo más rápido posible desde el Estado. Uno, el sistema de comercialización de carnes directamente para erradicar el comercio marginal de carnes, que no es solamente un tema de control, sino un cambio de diseño. Nosotros hemos estudiado el tema y realmente pensamos que el tema del cambio, digamos, de la media res al box beef sería un cambio estructural que resolvería definitivamente el problema. El ordenamiento territorial y la seguridad jurídica, esto tiene que estar muy claro. El Estado tiene que decir qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Bueno, están los temas también que están ahora más en boga del derecho de los pueblos originarios, el tema social de la agricultura familiar con la agricultura más industrial. Sí, son varias cuestiones de debate que deben darse para tener que los inversores realmente estén atraídos a venir aquí, y obviamente el tema de infraestructura, tema que ustedes conocen bien y que el compañero que viene después seguramente va a charlar muchísimo más que yo con detalle de todo lo que se está haciendo y todo lo que se piensa hacer en estos temas de infraestructura. Bueno, con esto también creamos un listado de prioridades que fue entregado al gobierno, las verdes, las amarillas y las rojas. Y bueno, este fue el equipo de trabajo que trabajamos en este trabajo. Muchas gracias y a disposición si tienen alguna pregunta. Un gusto haber estado aquí. Digamos, si quieren el trabajo, con mucho gusto yo se los puedo enviar a través de la sociedad rural. El trabajo es un trabajo de casi 300 páginas, con mucho nivel de detalle de todas estas cuestiones. Y simplemente quiero decir que desde el gobierno sé que cuando entregamos ese trabajo me tienen informado, digamos, de alguna manera de cómo está siguiendo esta hoja de ruta y lo que están haciendo en relación a estas cuestiones. Y mi opinión es que han tomado nota, se están haciendo cargo y van más lento de lo que yo quisiera. Nada más. Muchas gracias.